Ok, ¿cómo estamos? La pregunta que yo tengo, ¿en qué salón de fe deseas estar? Hay un salón de fe, ¿verdad? En Hebreos capítulo 1, voy a empezar ahí. Dice, ahora bien, es fe la garantía de lo que se espera y la certeza que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que no se ve. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo. Pues, pues Dios aceptó su ofrenda y por la fe Abel, a pesar de que está muerto, habla todavía. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. La fe hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Y ya que cualquiera se acerca a Dios, tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe, Noé advirtió sobre las cosas que aun que no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar su familia. Por esa fue condenado al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibirá como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac, Jacob y herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel el que había hecho la promesa. Así que de esto un solo hombre, ya en descendencia nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo, incontables como la arena de la orilla del mar. Todos ellos vieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas, más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar. Antes bien anhelaban por una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó en ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Por la fe, Abraham, que había recibido la promesa, fue puesto y prueba y ofreció a Isaac, a su hijo único, a pesar que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tenía poder hasta resucitar a los muertos, y así fue el sentido figurado, recobró Isaac de entre los muertos. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y Esau, previendo de lo que esperaba en el futuro.
Pero por la fe Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Por la fe, José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció su llamado hijo de la hija del faraón, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios y a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por la causa del Mesías era una mayor riqueza en los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Y por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo de la ira del rey, pues se mantuvo firme y como si estuviera viendo el invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que exterminador de los primogénitos que no lo tocara a los de Israel. Por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como la tierra seca, pero cuando los hititas intentaron cruzarlo se ahogaron. Por la fe cayeron en las murallas de Jericó después de haber marchado en el pueblo 7 días a su alrededor. Por la fe la prostituta Rahab no murió junto con sus desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerza de la flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a sus ejércitos extranjeros. Hubo mujeres por la que resurrección recobraron sus muertos. En cambio, fueron muertos a golpes y pues para alcanzar su mejor resurrección no aceptaron que le pusieran en libertad. Otros sufrieron en la prueba de los burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles. Fueron aprediados y aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no se merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos, montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante de la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta, sino si nosotros, pues por Dios, no había preparado algo mejor. El verso en capítulo 12. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados por la multitud tan grande de estos testigos, despojemos del lastre que nos estorba, en especial del pecado con nos asedia, y corramos en perseverancia a la carrera que tenemos por delante. Fijemos mirada con Jesús, el iniciador y perfectador
de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciado la vergüenza que ella significaba. Ahora están sentados a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren en aquel persevero frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen y no pierdan el ánimo. Ok. Acabo de leer lo que es considerado entre los ministros y los pastores, todo lo que predican, que es el salón de fe, ¿verdad? El salón de fe, para mí, puede ser dividido en dos clases. Está el salón de fe positiva. Entonces hay un fe negativa, ¿verdad? Fíjate lo que dice en el versículo 29, en capítulo 11, versículo 29. Dice que por la fe el pueblo cruzó el mar rojo como por tierra seca, pero cuando los discípulos intentaron cruzarlo, se ahogaron, ¿verdad? Los espías que mandó Moisés, que mandó 2 espías, 2 vinieron para atrás diciendo, nosotros podemos llegar, que era Josué y Caleb, nosotros podemos vencerlo, pero los otros 10 estaban, no, ellos son muy grandes, nosotros parecemos saltamontes al lado de ellos. Eso es fe negativa, ¿verdad? Entonces, por la fe negativa causó que ellos, los israelitas, le dieran la vuelta a la montaña 40 años. Entonces, y todos murieron. Ninguno de ellos llegaron a ir a la tierra prometida. Solamente los descendientes. Así que hay fe positiva y fe negativa. Para mí, ellos fueron clasificados en fe negativa, esos 10 espías que causaron que los 40 años de espera. Ahora, imagínate que hay una como en pelota de los Estados Unidos. Están las grandes ligas, las ligas mayores y las ligas menores, ¿verdad? Entonces, hay personas que lo pueden ser, que lo bajan de la liga mayor, lo bajan a las ligas menores, ¿verdad? Pero también puede haber algunos que lo ascienden de las ligas menores a las ligas mayores, como el centurión. El centurión, cuando le dijo a Jesús, mira, tengo a alguien enfermo en casa, entonces pues Jesús dice, bueno, voy para allá. Entonces pues él dice, no, tú no tienes que ir, solamente tienes que decir, yo soy un hombre que tengo personas bajo de mí, y yo lo ordeno y ellos hacen lo que yo les digo. Entonces pues, lo único que tú tienes que decirle es la palabra. Entonces pues él dice, mira, yo no he visto fe tan grande en Israel como que tiene este gentil, ¿verdad? Entonces eso es básicamente lo que él fue promovido a la fe menor, a la fe mayor. Así, ¿en cuál salón tú quieres estar? ¿En el salón de la fe positiva o la fe negativa? La fe negativa, ¿cómo eso está? Si es la voluntad de Dios, si tú lees lo que dice la Biblia, todo lo que Jesús te da, la autoridad de tener fe, de recibirlo. Si tú dices la voluntad de Dios, entonces pues no lo vas a recibir, porque tú no crees. Así que te voy a dejar con eso. Piense y ajuste cómo tú oras, y sean bendecidos.